Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. Le damos la bienvenida nuevamente a Pablo Ansaldi, que va a responder las preguntas que le enviaron acerca de su disertación. Así que yo no les robo más tiempo y les dejo la palabra con él. Le agradecemos mucho, Pablo, por esto nuevamente. Así que, bueno, tenés la palabra, Pablo. Bueno, buenas tardes, buenas noches, en fin, no sé a la hora que estarán viendo, pero el agradecido soy yo y muchas gracias a Carlos González Barbieri, a todos los compañeros y a la academia. Es una iniciativa que felicito de todo corazón, juntas, que formulan con reflexiones todas muy interesantes y dignas de consideración. Daniel de Gran Buenos Aires, Zona Costa, Jorge Altamirano de Merlo, Fernando Villagra de Merlo, Beli de Morón, Buenos Aires, Andrea, de Ciudad de Buenos Aires. Hasta acá me parece que son preguntas que tienen que ver en cierto sentido con lo mismo, o digamos con variantes, por supuesto, ¿no? Es decir, son todas preguntas sobre la situación política y en el sentido operatorio del término. No son preguntas de orden especulativo o algo así, lo cual me parece, por otro lado, correcto, porque la idea de la conversación y del análisis del texto del general Perón que hice en la anterior disertación, digamos así, tenía la función de contribuir a un cierto, si se quiere, rearme analítico para la práctica. Es el error de percepción de hoy. ¿Qué no estamos viendo? Bueno, yo no podría decir tan en general qué no estamos viendo. Creo que hay algo que podemos ver y que me cabe en todo caso comentarlo. En la situación actual, en la pandemia, etcétera, sobre la pandemia del coronavirus, coincide con una profunda crisis mundial, que es una crisis de orden geopolítico, y una económica y financiera. Del mismo modo que la caída del muro de Berlín, que fue una pared que se cayó, que la tumbaron, es el símbolo que implica y que nos remite a la caída del campo comunista. Del mismo modo también la caída de las Torres Gemelas marca el fin de la unipolaridad de extender el sueño y los valores norteamericanos a escala mundial, porque luego Estados Unidos entra en Irak, entra en Afganistán, se empantana ahí, coincide con el ascenso ruso, la larga marcha ascensional de China como superpotencia. En la actual situación de pandemia, creo que la pandemia, por un lado, es un hecho real. Bueno, no sé hasta qué punto reviste la gravedad que se dice, no voy a opinar de ese tema, tiene alguna gravedad, por cierto, pero coincide y detona al mismo tiempo una fenomenal crisis, una crisis en la cual el ideario del consenso de Washington, apertura, desregulación, flexibilizaciones, libre mercado, todos los resortes de la globalización económica y financiera se derrumban. Esto no significa que no haya quienes intentan levantarlo, lo que significa es que abre una crisis muy importante. Esa crisis, ¿cómo se manifiesta? A mi criterio, se manifiesta ya desde hace unos años en la contradicción histórico-política e histórico-espiritual entre nacionalismos y globalismos, nacionalistas y globalistas, con distinta inclinación, con distintos rasgos, pero hay movimientos y países que confían la política al ideario nacionalista y otros que confían el destino de sus comunidades hacia el relanzamiento, diría yo, y la apuesta por la globalización. Entonces, esa es una contradicción
muy fuerte, ¿no? Los nacionalismos, uno lo podría darle tres características. En el orden político es básicamente soberanista, el poder de decisión de un Estado sobre una comunidad es absoluto, no se comparte, es soberanista. En materia económica tiende al proteccionismo, ¿no? Y en materia cultural a la identidad cultural, a reforzar la identidad y la tradición cultural. En cambio, el globalismo tiende más bien a ser una colonia política, a subsumir sus decisiones en las manos de organismos internacionales y demás, a la apertura económica y a la disolución cultural, ¿no? Entonces, me parece que ese trípode nos permite ubicar distintos movimientos, ¿no? El caso, por ejemplo, de Trump. Trump es globalista, es nacionalista, es soberanista, es proteccionista económico, refuerza la identidad nacional norteamericana, pero en relación a la geoestrategia, en relación a los países iberoamericanos, lo que pide y lo que está impulsando es una grave subordinación. El caso de Bolsonaro, por ejemplo, que quiere mostrarse como una suerte de Trump en Brasil y en América, en rigor, él es una persona absolutamente colonizada y su proyecto político está alineado con Trump, pero no en lo que Trump tiene en relación al nacionalismo, sino en relación a lo que tiene a la mala consideración sobre América y sobre Iberoamérica. Es decir, Trump dice American First, primero América, y el caso de Bolsonaro, o el caso de Colombia, por ejemplo, Márquez, o el caso del nuevo gobierno de Bolivia, también dicen primero Norteamérica, no dicen primero Brasil, primero Bolivia, primero Colombia. Por lo tanto, hay que tener cuidado con la identificación, porque lo he visto, digamos, entre ciertos planteos nacionales en Argentina y en Iberoamérica con el caso de Trump. Trump para nosotros implica un cierto retorno a la política, a la vieja política del que se llamó alguna vez del gran garrote. Y esto se vio porque el golpe contra Evo Morales lo promociona, por supuesto, la inteligencia brasileña, pero también la inteligencia estadounidense y la israelí, a través del oriente boliviano y de las iglesias evangélicas como resorte, como núcleo de fondo. Entonces hay que tener cuidado ahí. Entonces, la situación en la que estamos es una lucha por la reconfiguración, creo yo, del nuevo escenario interestatal, del nuevo escenario mundial. La Argentina está en una situación muy particular. El pueblo argentino ha derrotado a su enemigo globalista, que era el gobierno de Macri y toda esa gente, y tiene un gobierno que es un gobierno de coalición, podemos llamar, un gobierno de coalición, donde hay sectores socialdemócratas. El presidente Alberto Fernández, no es ningún secreto, se definió como alfonsinista. Hay sectores peronistas, yo no tengo el peronómetro, pero hay de todo tipo. Por supuesto que hay una profunda confianza en la capacidad que tenga el peronismo subyacente, que no sé si está tan representado en el Poder Ejecutivo Nacional, pero sí está en muchas provincias, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y demás. Y eso tienen, por supuesto, en las organizaciones sindicales, y ni hablemos en nuestra gente. Ahí está un peronismo subyacente. Ahora, el problema es en qué situación estamos, me preguntan. El problema es qué política va a salir luego de que esta crisis se sortee, como ya se le está relativamente sorteando. Esa es la pregunta del millón. El caso de Daniel, del Gran Buenos Aires, me pregunta si el impuesto a la riqueza que surge de la iniciativa de la democracia liberal, de las democracias liberales, entiendo yo que de Alemania y demás, no es una nueva medida gatopardista que anuncia un cambio total y que queda finalmente en la nada. Yo creo que en principio no está mal que el sistema tributario
es una cuestión de principio, tienda a cobrarle impuestos a la riqueza y tienda, por supuesto, a bajar los impuestos al consumo y los impuestos a la producción. Ahora bien, ¿qué podríamos hacer en este contexto? Hay una serie de iniciativas que las he visto proliferar estos días que me parece que son sumamente interesantes. Voy a decir los nombres, ¿no? Uno lo he escuchado a Guillermo Moreno y he hablado con él. Otro, una conferencia y unos documentos de Juan Carlos Bacareza y una fundación. Hoy me invitó un compañero, muy buen compañero, a una reunión de Zoom, a una charla de Zoom, Aritz Recalde. Toda la temática era sobre la nacionalización del Banco Central, como medida estratégica. Sé también que el Observatorio de la Riqueza está trabajando en esa idea. Entonces me parece que una iniciativa importante que debería surgir de los peronistas y del que se adhiera es promover el debate, la investigación y finalmente la realización de esta cuestión, digamos, nacionalizar el Banco Central y poner el control de las divisas en manos de una idea estratégica de lo que se debe producir en la Argentina. Esto es algo fundamental porque si no marchamos hacia con un gasto, digamos, con un déficit enorme como el que hay, con un gasto y una masa monetaria circulando y sin respaldo de la producción, podemos marchar hacia una crisis tremenda. Evidentemente, esta es una medida básica del peronismo, está en nuestra doctrina desde el minuto cero, capítulo 10 de la doctrina trabaja acerca de la nacionalización del Banco Central y el control de la política financiera. Y los peronistas deberíamos promoverla. Yo sé que estamos todos más o menos atados en las circunstancias de pandemia. ¿Por qué? Porque la otra posibilidad que hacen algunos compañeros es discutir la ideología de Alberto Fernández. Y yo no puedo discutir la ideología de una persona que se define socialdemócrata. Lo que debo hacer es promover los hechos que tiendan al desarrollo de una política del campo nacional. Y sobre esa base, en la medida en que se realice y que se avance, se va a ir aprendiendo o se va a ir fracasando. Nosotros, como peronistas, tenemos una importante experiencia acerca de cómo se hacen las cosas y cómo no se hacen las cosas. Una medida de este tipo inevitablemente va a generar la aparición de un enemigo. El enemigo, nosotros sabemos quién es. Nosotros tenemos un enemigo profundo, cultural, que está en nosotros mismos, que es, como decía Eva Perón, el oligarca que hay en cada peronista y en cada persona. Ese es un enemigo estructural, el creerse distinto y superior, y no distinto y al mismo tiempo igual. Entonces, ese es el enemigo más profundo, el que hace a la experiencia de la vida del hombre en la tierra. Pero en el campo concreto de la nación a la estructura financiera y a la estructura del capitalismo internacional, de tipo anglosajón, a la línea anglosajona. Y eso va a manifestarse y va a saltar. Si se entiende cómo se lo enfrenta, el éxito es el destino se espera. Si no se entiende, no. Es decir, esto no es una cuestión de generar discusión por la discusión misma. Yo le decía a un compañero, mirá, me parece que te estás equivocando, no tenés que chocar directo contra estas pavadas que dice Alberto Fernández, que pone a Alfonsín como si fuera Perón, ¿no? No hay que chocar con eso, tenés que galoparlo de costado el gobierno, porque el gobierno no es Alberto Fernández, el gobierno lo puso el pueblo argentino. ¿No? Todo lo que hay detrás, si uno lo imagina como un dispositivo de batalla, está todo el pueblo argentino, con una gran expectativa en relación a esto, porque viene de una cosa muy jodida que fue el gobierno de Macri,
muy jodida no solo en lo material, sobre todo en lo espiritual, ¿no? Porque fueron campeones a la hora de culpar al pueblo argentino como el responsable de las crisis argentinas. Decían que la gente que no trabaja, que son una manga de vagos, que hace 70 años, era muy, muy agresivo, es decir, había un mal humor permanente. La idea es que el gobierno anterior, el de Macri, y todo ese sector, en general, no voy a decir que todos los de ese núcleo, era propio oligarca en la Argentina. Tiende a pensar, cuando se habla de oligarquía, decía, en la oligarquía de la pampa húmeda o algo así. La oligarquía es el espíritu en relación a los otros seres. ¿Ahí se escucha? Está claro el concepto, está claro. Bien, Tenés algún bien. problema de señal, pero está claro el concepto. Entonces, no digo que haya sido de todos los integrantes, pero había esa idea y se había instalado esa idea. Entonces, el odio de ellos está latente, está súper latente. Nosotros, como gigantesco ejército político del pueblo argentino, en el sentido de la paz que busca el pueblo argentino, debemos preservar la unidad. No debemos caer en la provocación. Caer en la provocación es desarrollar contradicciones antes de tiempo. Hoy la contradicción es con los sectores que quieren aprovechar esta crisis para hacer una... Nosotros tenemos una meta. La meta es que la riqueza argentina, como nos enseñó el general, me parece a mí, como nos enseñó Juan Manuel de Rosas también, pero el general Perón lo llevó al campo doctrinario y no solo en el campo práctico, la riqueza argentina quede en la Argentina. El general daba el ejemplo en Las fuerzas del derecho de las bestias, el conocido ejemplo de una manguera o un ducto donde sale el agua para otro terreno, debe reinvertirse. Y el primer instrumento claramente de eso es el Banco Central. Por supuesto que también la renta agraria diferencial, es decir, por un lado, es probable también una renta en relación a la ley de alquileres de la tierra, de la propiedad de la tierra. Todo eso es fundamental para generar un plusvalor que vuelva a ser reinvertido en la Argentina y reasignado a través de instrumentos como los que ya hubo, que habrá que hacerlos y remozarlos como ustedes quieran, pero que hay sin duda que hacerlos, como lo que fue en su momento el Banco Industrial. Habría que ser un instrumento que promueva nuevamente la construcción de un complejo, de una Argentina industrial y científico-técnica. Y esas son medidas por donde transcurre la política nacional. Ahora bien, esas medidas necesitan del apoyo de todo el pueblo y de la gran mayoría del pueblo argentino. Necesitan de los peronistas, de los no peronistas, necesitan de un amplio frente nacional. El peronismo, creo yo, repito, no es hoy día la única fuerza, aunque es la fuerza que tiene la experiencia y que tiene el pensamiento en torno a esto, y que sabe además que los elementos socialdemócratas y los elementos neomarxistas, en el fondo, nos van a llevar a una derrota estratégica si persisten en su actitud, que es la actitud de provocar culturalmente la reacción del pueblo argentino con cosas jodidas. Yo las he llamado, apoyado en el texto de Isandro sobre semántica y política, por ejemplo, la guerra semántica. El aborto, el pretenso lenguaje inclusivo, cuando todos sabemos que en la lengua de Cervantes el artículo es el que modifica el sustantivo. Digamos, yo digo el oculista o la oculista, y un señor oculista o un señor pediatra
no va a sentirse ofendido, ni va a pedir que lo llame oculisto o pediatro. Como digo, o decimos, una mujer valiente, no hay que decir mujer valienta. Es decir, toda esa violencia contracultural la tienen porque se les ha desplomado el sistema ideológico. Ese es otro elemento clave para señalar de la situación histórico-espiritual contemporánea. Al desplomarse el sistema ideológico y al tener en sus manos la oportunidad de un cambio histórico real, el régimen utiliza nuevamente como Lampedusa, ¿no?, la idea de cambiar todo. Y todo lo que propone es violento, ¿no? Propone cambio de sexo, aborto, cambio de lenguaje, incluso un grupo de alumnos con los que estaba discutiendo amigablemente, como suelo hacerlo, me dicen, no, después del aborto vamos por la eutanasia. Le digo, qué alegría la de tu militancia, qué alegría, ¿no? Es decir, el militante peronista piensa como modelo en los barrios, en Ciudad Evita, en la alegría del trabajo, en la felicidad del pueblo, en la grandeza de la Argentina, en la unidad de América, a partir de esa dignidad, de esa grandeza. Es decir, estos están en la cultura de la muerte. Droga libre, aborto libre, destrucción del lenguaje. Es lo que Juan Pablo II lo llamó cultura de la muerte. Creo yo que en rigor es contracultura, sería una variante, digamos, para definirlo, porque la cultura necesariamente es cultivar, es sembrar algo y dar un fruto. Entonces, a eso lo tenemos, pero no hay que caer en la provocación, creo yo. Se los digo de corazón a los compañeros que los conozco y que son nacionales, lo hablo todos los días prácticamente, que no hay que caer en la provocación, porque lo peor que nos podría pasar hoy día es romper este ejército bastante desordenado y variopinto, porque eso le va a abrir la posibilidad al enemigo de hacernos pelota, de licuarnos en la masa de la nueva globalización que seguramente están proyectando, que es una nueva reesclavización. Por lo tanto, los elementos peronistas deben, me parece a mí, impulsar iniciativas como estas, que ya hay muchos que están sueltos, pero deberían de algún modo coordinarse y avanzar. En el tema, por ejemplo, que señalaba, se ha cortado varias veces de la nacionalización del Banco Central. Y no enfrentar al gobierno, porque eso es caer en la provocación y es lo que espera el enemigo. Me parece que no está dada la condición, no tenemos hoy un movimiento nacional con una conducción tal que nos lleve a plantear que este gobierno es un estorbo para el desarrollo de la política nacional, para el desarrollo de la política popular. Hoy no estamos en esa condición. Por lo tanto, hay que hacer una suerte de, respondiendo a 2 o 3 preguntas sobre qué hacer con esto, habría que hacer, creo yo, esta suerte de participación, de respaldo a lo que hay que respaldar y de ser propositivos. Entiendo que Álvarez pensó y desarrolló la cuestión de los microprocesos. Esto quizá empalme bien con esa visión, ¿no?, de cómo la idea de nacionalizar y recuperar el Banco Central para el pueblo argentino surge en distintos lugares al mismo tiempo, y eso puede llegar al poder, y el poder finalmente puede ponerlo en práctica. Esa es una de las cosas que me interesaba señalar hoy. Luego, bueno, me preguntan sobre la identidad nacional, si es un punto de partida. No hay ninguna duda que es un punto de partida. En esta situación mundial, la identidad nacional es una cuestión fundamental. Uno ve que ha sido el resorte de Putin para levantar a Rusia, que ha sido el resorte hasta la pandemia de Trump para generar un Estados Unidos nuevamente concentrado en sí mismo y con ocupación plena.
lo vemos en Hungría, lo vemos en distintos lugares. Es la valla que tenemos para enfrentar esta contracultura de la muerte. Me parece que es sumamente adecuado la cuestión de la identidad nacional. Luego hay otra serie de preguntas. En realidad, quería, y se puede quizá responder, bueno, me preguntan sobre el tema de la renta básica ciudadana. No es contradictorio, creo yo, con el trabajo. Si podría ser un plafón, un punto de partida mínimo, pero el trabajo es la idea peronista y la idea cristiana, ganar el pan con el sudor de la frente y al mismo tiempo no con la explotación o la sobreexplotación del hombre, sino con la liberación de su energía, de su creatividad, de su fuerza, etc. Luego, bueno, hay una serie de preguntas que las podría yo sintetizar en la siguiente respuesta. Una de las cosas que nos enseñó Perón es que la política necesita de tiempo, porque hay mediaciones. No es un pistoletazo inmediato, eso no se resuelve. Entonces hay mediaciones. El instrumento para atravesar exitosamente esas mediaciones, bueno, hay que analizar toda la estrategia y la vida, y la prédica, la palabra y la acción de Perón. Conducción política, yo me remito a señalar, digamos, el instrumento es la persuasión, algo que coincide plenamente con Aristóteles, que habla de la retórica como instrumento de lo político, el arte de argumentar y convencer. Me parece que eso es fundamental, comprender que la política es mediación, comprender que la política es orgánica. Nosotros le quitamos el control del Banco Central al enemigo o a esta suerte de limbo en el que está, y evidentemente va a traccionar sobre el conjunto, va a dividir las aguas y va a mostrar al enemigo de un modo mucho más nítido. Y es fundamental sostener la unidad de todo este campo, aunque haya al lado mío gente que piensa muy distinto sobre muchos temas, pero sostenerlo en la medida en que se desarrolle la línea nacional en el campo operatorio, en el campo de la práctica, y al mismo tiempo para que se desarrolle en el campo nacional y en el campo de la práctica. Esas serían las respuestas. Bueno, quizá dejo algunas cosas, pero David Acuña, muy buenas observaciones, Hugo Amaya, Nadia Zárate, Ernesto Aguirre de Río Segundo, Córdoba, bueno, Andrea, ya les dije. Andrea me pregunta sobre un tema, y con esto termino, que es el tema de la guerra semántica. La cultura, como todos sabemos, encuentra en la palabra un elemento precioso. Y la destrucción de la palabra es también el principio de la confusión y de la destrucción de una cultura. Nosotros tenemos una doctrina, esa doctrina nos explicó cómo se hacen las cosas y cómo no se hacen las cosas. Esa doctrina también nos explicó qué significa cada cosa, qué significa, por ejemplo, la patria, qué significa la nación, qué significa el pueblo. No está de más, esto se lo respondo a Andrea, que en la medida en que tengamos claro estas cosas, ¿no? Por ejemplo, patria es el patrimonio humano, el patrimonio geográfico y el patrimonio espiritual de las generaciones que han pasado y de las generaciones que vendrán, y que debemos cuidar. Y es, en cierto sentido, un resto o una presencia sacra en el mundo humano. Pueblo no es cualquier cosa, tanto para Perón como para Escipión el Africano en el insigne diálogo de Cicerón, La República. El pueblo es una multitud reunida de acuerdo a derecho y por utilidad común. Para Perón es personalidad, es organización y es doctrina. Y nación es el pueblo realizando su destino histórico en lo universal. Entonces, lo que quisiera decirle a Andrea y a los compañeros en general es que tenemos la doctrina, tenemos los conceptos, hay que activarlos, hay que salir nuevamente a la calle, hay que
si el día que se pueda, por supuesto, no voy a decir ninguna irresponsabilidad en medio de la cuarentena, pero en la medida en que se pueda, cuando haya que luchar, si ese es el caso, por ejemplo, por la nacionalización del Banco Central o por cualquier otra medida de este tipo y de este peso específico dentro de lo que es una política nacional, hay que salir a la calle, hay que volver a poner mesas de trabajo, hay que explicar nuestra doctrina, hay que dar esa discusión, porque las ideologías del régimen están terminadas, hicieron desastres, el neoliberalismo hizo desastre, el marxismo hizo desastre, y en América Latina somos testigos, basta hablar con cualquier venezolano con el que nos encontremos en la Argentina, no son agentes de la CIA, es gente de trabajo que tuvo que emigrar por culpa de muy malas políticas y del fracaso final del campo marxista. Y nosotros, en cambio, con nuestra doctrina y con nuestra filosofía de fondo, que es una filosofía que ancla en la tradición más profunda, en la tradición cristiana, en la tradición humanista, en la tradición griega y romana, nosotros podemos mostrar éxitos en el pasado lejano, con el general Perón, que es el que lo realizó y lo mostró, pero también ahí donde los gobiernos de Kirchner, de Cristina, e incluso me atrevería a decir el de Duhalde, ahí donde tuvieron éxito fue su política coincidió con los conceptos en el campo público, en la vereda, en la calle, en la presencia con la gente, con el vecino y demás. Bueno, ese es mi mensaje, mi llamado final a salir a predicar nuestra doctrina, porque no podemos acusar a una juventud de ser contracultural cuando no se ha predicado la doctrina. Es como la gente que salía, que tenemos que nuevamente salir a predicar esas verdades fundamentales. Bueno, hasta ahí sería mi exposición, no sé si se ha escuchado y qué se ha cortado o entrecortado. Pablo, se Dime. escuchó todo muy bien desde que retomamos, y la última parte que estaba muy buena, el cierre, se cortó un poco, no sé si a ustedes les pasó lo mismo. Sí. La relación de esos procesos con la calle, con lo popular, ahí se cortó. Lo que quería señalar es lo siguiente. Por un lado, como ya les dije, como ya comentamos, Perón nos mostró cómo se hacen las cosas y cómo se hacen bien las cosas, ¿no? Por otro lado, ahí donde hubo eficacia histórica en la línea de la justicia social, en la línea del bienestar popular, en los gobiernos, me atrevo a decir, repito, de Duhalde, de Néstor Kirchner, de Cristina, es porque coincidió lo que hicieron con lo que estaba en la línea de los conceptos de nuestra doctrina. Entonces, la convocatoria, lo que quiero decirle sobre todo a la compañera Andrea, que habla de los militantes, los simpatizantes y demás, cómo hacemos para preparar, contener, bueno, la convocatoria es partir de esta base. Nosotros no podemos acusar a una juventud de no ser peronista o de ser contracultural si nadie le ha predicado la doctrina justicialista o la doctrina peronista. Nadie le ha enseñado la concatenación de los conceptos soberanía política, independencia económica, justicia social. Decía también que es como aquellos que salían a matar africanos diciendo que no eran cristianos. ¿Cómo van a ser cristianos si no le habían predicado la doctrina en el África? Estoy hablando comienzo del siglo XX, ¿no? Entonces, con esto ocurre algo similar. Es absolutamente fundamental volver a predicar nuestra doctrina en la calle y en los movimientos, ahí donde hay movimientos populares, donde hay comedores, donde hay organización social, donde hay universidad, donde hay lo que fuere, se vuelve a predicar nuestra doctrina. Eso me parece que es una tarea fundamental, y aprovecho nuevamente para felicitar a Carlos y a todos los compañeros, a ustedes, en nombre de Carlos, digamos, por la tarea que hacen.